Bunkeros, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Janet Vázquez. Como siempre, encantada de saludarlos. Aquí estamos en Búnker Informativo, en donde hablamos de todos los temas, desde política, salud, economía, educación, en fin, seguridad y muchos temas más, hasta deportes tenemos en ese su espacio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, importante, la ley vicaria. ¿De qué se trata esta ley vicaria? Y por qué también ha tomado ahí pues fuerza. Ya hay más de o cerca de 20 estados del país que están aprobando esta ley, pero por qué por el otro lado también ha habido ahí algunos cuestionamientos y han surgido también algunas asociaciones que están en contra de esta ley vicaria. ¿De qué se trata? Quédense con nosotros, esto es Búnker Informativo. Y me da mucho gusto recibir en este estudio de Búnker y darle la bienvenida. Él es Rodolfo J.R. Ruiz Vega, integrante y miembro de la asociación Ex Hijos, No Más Hijos Rehenes, que tienen presencia pues ya en varios estados del país y que pues se han pronunciado en contra de esta ley vicaria. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, te agradezco sobre todo el espacio y el interés que tienes en verdad de dar a conocer a tu público los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Jalisco, el de las mujeres y también el de los hombres. Aquí queremos darle espacio a todos porque las diversas posturas, por supuesto, son muy importantes, conocer todos los ámbitos, ¿no? Y no quedarnos solamente con un lado, solamente siendo parciales, sino tener todos los ángulos de la información y de las noticias. Y bueno, empecemos porque nos cuente, nos diga, ¿de qué se trata esta ley vicaria? Mira, te cuento el contexto. Este término de la violencia vicaria supuestamente lo acuñó una psicóloga de nombre Sonia Vaccaro en Argentina hace 12 años, lo cual es completamente falso. En realidad se trata de un plagio ideológico que proviene de un pederasta y pedófilo de nombre Jorge Corsi en Argentina. En Argentina, Jorge Corsi inventa esta violencia supuestamente que se da del hombre hacia la mujer en los casos de separación o divorcio, en la cual vas a utilizar a tus hijos para lastimar a la mujer, ¿sí? E incluso llegar a matarlos, lo cual también es un plagio de Jorge Corsi, debido a que este tipo de conducta ya se denomina como alienación parental, obstrucción de los vínculos paterno-materno-filiales, así como también el denominado síndrome de Medea. El síndrome de Medea es el grado más alto que precisamente tú, por celos, odio o rencor, para tratar de lastimar al papá o a la mamá, matas a los hijos con ese objetivo. Entonces es un plagio del plagio del plagio, ¿sí? Lo cual es completamente acientífico, antijurídico y prácticamente lo que es el colectivo Mujeres por la Igualdad, Lazos Protectores AC, No Más Hijos Rehenes, Ex Hijos, Niños con Mapa, todas son organizaciones que nacen precisamente de padres, abuelos, abuelas, tías, tíos, que están obstruidos de estos vínculos y que precisamente, contrario a lo que se dice sobre la violencia vicaria, son las mujeres las que usan a los hijos para lastimar a toda la familia paterna. Y también hay hombres que también lo hacen. Esto no es de género, ¿sí? Sí. Jorge Corsi es condenado a 2 años por este tipo de pederastía y pornografía infantil en Argentina. Sale huyendo junto con Sonia Vaccaro a España y allá vuelven a importar este tipo de violencia. Jorge Corsi vuelve a repetir la condena, es condenado a 9 años de prisión por pornografía infantil, pederastía, sí, y pedofilia. ¿Qué hacía Jorge Corsi? Jorge Corsi tenía a las mujeres, decía, yo soy experto en estos temas, era perito, ¿sí? Y entonces siempre determinaba que el hombre violentaba a la mujer. Usaba a la mujer en el estado vulnerable para pues, traer a sus hijos a este tipo de red de pederastías y pornografía infantil. Eso es lo grave. Uh-huh. Sí, ¿y por qué llega a México todo este término y por qué ha tomado fuerza? Pues porque hay casos, porque se han registrado muchos casos de este tipo en donde, y hay quienes mencionan que este tipo de violencia vicaria es la más cruel de las violencias de género y que va tanto hombres como para mujeres, pero que involucra a los hijos, y el grado extremo es llegar a matar, asesinar a los hijos con tal de perjudicar a la otra persona, ya sea a la mamá o al papá.
Y bueno, ya menciona también ahí que tiene que ver también con todo el tema familiar, ¿no? Porque a veces también se está afectando ahí a toda la familia. Pero me gustaría preguntarle, se forma esta red nacional que no están tan de acuerdo con que exista esta ley. ¿Por qué no? Precisamente como el contexto te explico y haciendo una precisión a tu apunte, la violencia vicaria no se da de la mujer hacia el hombre. La definición exacta es siempre, en todos los casos y sin lugar a dudas, del hombre hacia la mujer, lo cual es un sesgo de género. Como te comenté, la alienación parental, la obstrucción del vínculo paterno-filial o materno-filial lo hacen un hombre o una mujer, no tiene género. Sí, la violencia se puede hacer tanto por el hombre o por la mujer, pero quienes siempre son las víctimas y los más afectados son los niños, las niñas y los adolescentes. Este frente se da precisamente debido a que viene por una empresa de nombre Altermind, que es una empresa de mercadotecnia, donde te dice, yo hice una encuesta en 2.550 casos en todo México, donde siempre se da este tipo de conducta del hombre hacia la mujer. Somos un país de 130 millones, de más de 130 millones de personas. Ni siquiera es una muestra significativa. Adicionalmente, en Jalisco, la propuesta toma este dato o esta cifra para hacer el proyecto de ley. Yo invito a todas las personas, a ustedes, los medios de comunicación, a que hagamos un trabajo periodístico donde yo los invito a los centros de convivencia, tanto en Zapopan como en Guadalajara, y ustedes se den cuenta de la realidad que supera esta supuesta idea de violencia vicaria. Los hombres, de cada 10 usuarios que va al centro de convivencia, 8 son hombres que van a ver a sus hijos. Los otros 2 puede ser un tío, una tía y quizás una mujer. Sí. Entonces, si esto fuera como se pretende vender la violencia vicaria, pues todos los hombres automáticamente siempre nos otorgarían la custodia y las mujeres simplemente serían el régimen de visitas y convivencias. Sí, sabemos que cada caso es muy diferente, ¿no? Pero entonces esto que me está diciendo, está sesgada entonces esta ley hacia beneficio pues de las mujeres, pero también sabemos que hay casos, muchos, en donde las mujeres también pueden aprovechar esa condición o esa situación para violentar hacia los hombres. Y ahí en ese sentido, entonces, ustedes estarían de acuerdo en que se hiciera una modificación a esta ley para que fueran por igual, las condiciones iguales y se investigara y aquel que esté violentando, sea hombre o sea mujer, pueda ser castigado. Eso es lo que te explico. Te quieren vender como que esto no existía. Actualmente ya existen tanto en el Código Penal, en el Código Civil, en la Ley para Prevenir la Violencia contra la Mujer esta conducta. O sea, ya existe. No es nueva. O sea, no están descubriendo nada novedoso y nada que ayude a los niños a protegerlos. Porque los niños ya tienen este derecho. El artículo 573 del Código Civil ya te establece este tipo, ¿sí?, de situaciones. Ya establece la modificación de la guardia y custodia, la suspensión de la pérdida de la potestad por este tipo de conductas violentas del padre o madre custodio hacia sus hijos. O sea, ya está legislado. Tú me dices, oye, ¿qué pasaría? ¿Se modifica y hombres y mujeres? Yo te comento el tema de que si se legisla, estaríamos dañando la memoria de personas que han sido lamentablemente niños y niñas abusadas de pedófilos, de pederastas. Y además de eso te comento el caso de Lucio Dupuy en Argentina. Lucio Dupuy, debido a este tipo de ideología de género, a la ley de violencia vicaria en Argentina, murió brutalmente asesinado por su madre biológica y la pareja de ella. El padre denunció constantemente los maltratos y el abuso. Y no lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta porque la ley de violencia vicaria obliga al juzgador y al Estado a que el único vínculo que se debe proteger en todos los casos es el materno-filial. Por lo tanto, al ocurrir esto, se da el asesinato cobarde de un niño de 5 años que fue violado por su propia madre y por la pareja de ella, que también es mujer. ¿Sí? Tremendo caso. O sea, es algo que dices, ok, si se legisla en México, pues entonces me da mucha pena decirte que vamos a tener infinidad de casos de Lucio Dupuy en México. Y es terrible. Sí, es que, insisto, creo que cada caso es muy diferente, pero y no se puede cortar a todos con la misma tijera, ¿no? Tampoco pueden decir, ay, todos los padres son malos, porque también está el otro lado. Y tanto, pues
la madre como el padre pues tienen derechos sobre los hijos y tienen con ello también, por supuesto, obligaciones, ¿no? Y tienen responsabilidades con ellos. Pero no se puede medir por igual porque tenemos este caso ya de Argentina que ojalá y no, pero podría replicarse aquí con esta ley que actualmente pues está ahí ya aprobándose en varios estados de la República y que creo que entonces tendría que hacérsele ahí algunas adecuaciones o respetar lo que ya viene en la misma ley que ya existen para poder castigar y sancionar a quienes cometan estos abusos. De hecho, incluso me da mucha tristeza decirte, pero en México tenemos el antecedente hace 5 años que ya ocurrió. Uh-huh. Hace 5 años en Ciudad de México, una señora de nombre Mireya Gras, que también obstruyó el vínculo paterno, sí, y toda la familia amplia y extendida. Ella pierde todas las instancias judiciales y cuando ya definitivamente el Poder Judicial la va a obligar a entregar la custodia de sus hijos hacia el padre, ella decide cometer un suicidio colectivo con toda la familia materna. El abuelo materno, la abuela materna y sus 3 hijos. Compra somníferos por toda la ciudad y se los da a sus hijos en una comida y fallecen todos con el único afán de que jamás pudieran estar con su padre. Sí. Entonces, si esto fuera así, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, si se legisla, este es el gran peligro que cualquier persona, y vuelvo a repetir, la violencia vicaria establece mujeres de primera y mujeres de quinta, lo cual es gravísimo. O sea, es completamente ofensivo incluso para las propias mujeres que si tú perteneces a la línea paterna seas llamada agresor vicario y no tengas los derechos que otras mujeres sí tienen y que además se ha hecho un esfuerzo otra vez muy valiente como este colectivo de Mujeres por la Igualdad y otros colectivos de mujeres que han luchado verdaderamente porque se respeten a las mujeres en todas las circunstancias. O sea, sería una ofensa también a ese derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. ¿Y qué pasaría en caso de que pues, se confirme que efectivamente el padre no es lo más indicado para los hijos, que es violento, que pues tiene conductas inapropiadas, que no son las más adecuadas para poder cuidar o estar con los hijos? Se da el cambio de guardia, o sea, por ejemplo, si fuera un padre el que tuviera la custodia y la mujer lo puede acreditar, se da el cambio de guardia y custodia. Ya nuestro Código Civil ya lo maneja. Precisamente por el tema de la custodia compartida en el año 2016. Uh-huh. ¿Sí? El Código Civil lo maneja. La ley para prevenir la violencia contra la mujer lo maneja. Tenemos una ley para prevenir la violencia familiar en Jalisco que ha sido como letra muerta, pero también lo sanciona. Tenemos el año pasado la ley de cultura de paz que también te explica que todos los personas merecemos los mismos derechos humanos. Entonces dices, oye, el Código Penal también sanciona esta conducta. Si tú eres un hombre violento, si lastimas a tus hijos, si lastimaste a la mujer psicológica, económica, afectivamente, ya está legislado y ya es un delito. O sea, ya lo pueden hacer las mujeres. De hecho, lo hacen las mujeres. Sí. ¿Qué tan cierto es el hecho de que la ley pues siempre le va a dar prioridad a la madre porque la madre pues es la que tiene siempre pues más atención hacia los hijos, más cuidado y demás? ¿Qué tan cierto es? Es una realidad lamentable porque no en todos los casos hay buenas madres y no en todos los casos hay buenos padres. Incluso hoy en la actualidad notarás un fenómeno que incluso quienes cuidan a los niños son los abuelos. Ya ni siquiera mamá y papá porque tienen una carga laboral muy excesiva y les es imposible estar al cuidado de sus hijos. Son los abuelos o abuelas quienes realmente los cuidan. Aquí en Jalisco precisamente es por eso que nos oponemos completamente a que se legisle esta ley, porque ni siquiera estudiaron las cifras que da el Poder Judicial. No dan las cifras de que da el sistema DIF Jalisco, que precisamente prácticamente como una costumbre, se da más la custodia hacia la mujer que hacia el varón. Y un varón, para poder hacer el cambio de guardia y custodia, tarda entre 3, 5, 10 o más años para poder lograrlo. Uh-huh. Sí, no, para eso entonces ya está mucho más grande e incluso ya está, a lo mejor deja de ser menor de edad, ¿no? Las cosas así están en el país y ustedes se conforman. ¿Cómo fue que se dio este movimiento? Porque han estado haciendo manifestaciones en diferentes ciudades. Esto ya viene desde muchos años atrás, te comento, con el tema de alienación parental.
Padres y madres obstruidos del vínculo se empiezan a dar cuenta que esto ya es una conducta reiterada y se comienzan a atacar el tema de alienación parental. Sí, la obstrucción del vínculo paterno-filial desde el 2015, que yo conozco estos movimientos. Sí, y hoy en Jalisco se da esta ruptura disruptiva, no completamente, de que ahora son las mujeres las que están luchando porque hay igualdad entre el hombre y la mujer, entre el padre y la madre, en este tipo de eventos tan terribles como es un divorcio, como es una separación de pareja. Ellos, aquí lo que se protege especialmente es que el derecho de los niños a convivir tanto con familia paterna como materna sea respetado verdaderamente. Sí, sí, sin duda que cada caso es muy diferente, porque también podemos mencionar que hay madres ejemplares y que realmente pues sí necesitan o sí cuidan de sus hijos, ¿no? Tanto como también del otro lado lo hay. También la realidad es que también hay padres que de verdad son ejemplares. Entonces, bueno, creo que cada uno o cada caso tendría que revisarse y analizarse. ¿Y ustedes van a seguir? ¿Qué otras acciones van a tomar o qué van a seguir haciendo para tratar ahí de modificar un poco esta situación? Ya se está haciendo en todos los estados que se ha legislado el tema de violencia vicaria con acciones de inconstitucionalidad por parte de las comisiones estatales de derechos humanos de cada estado. Sí, adicionalmente se va a preparar a todas las organizaciones, padres o madres, abuelitos o abuelitas que estén inmersos en esto, pues una estrategia jurídica de acudir también al juicio de amparo para defender los derechos de sus nietas, nietos, hijos e hijas. Porque no perdamos el foco de atención. Los verdaderamente importantes y quienes de verdad sufren esto son los niños, no son los adultos. Sí, a veces nos enfrascamos ahí en el pleito entre padre y madre, pero no pensamos en los hijos, ¿no? En que ellos van a ser los más afectados ante toda esta situación. Por supuesto que se tiene que proteger a ellos son a los que se tiene que cuidar y proteger de esos padres o madres violentos, esos padres o madres que pueden afectarlo y dañarlos tanto físicamente como psicológicamente y marcarlos de por vida. Es correcto. Adicionalmente aquí como estrategia y queremos hacer pues las adiciones. Tú me dices, ¿qué podemos hacer como adiciones a la ley? No. Nosotros en Jalisco, afortunadamente el Poder Judicial, el Instituto de Justicia Alternativa que preside el doctor Guillermo Cepeda Lecona, es líder en tema de métodos alternos. Tiene personal capacitado para llevar procesos de justicia restaurativa y también terapéutica. Nosotros queremos que no haya ningún niño ni adolescente que sufra esto, porque dices, oye, es muy fácil, pues le entregamos al papá o mamá más apto para la custodia y ya se acabó. Yo te quiero invitar a que veas cómo acaban esos niños, o sea, cómo tienen tendencias suicidas, después de tantos años de un lado, tendencias a adicciones, al alcohol, a drogas. O sea, esto no se acaba con que no viste a tu hijo y ahora te lo dan. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que sigue? Nosotros pugnamos porque lejos de que haya una ley que criminaliza al hombre solo por ser hombre, ¿sí? Y que deja sin derechos a los niños de convivir con su padre, con sus abuelos, con sus tíos, ataquemos esto de raíz de manera terapéutica y restaurativa. ¿Sí? Y tenemos el personal capacitado. Créeme que el Instituto de Justicia Alternativa, si tú vas, pueden hacer estos procesos, siempre y cuando pues haya el consenso. Y es lo que nosotros pugnamos. En Nuevo León ya se hizo este experimento. No funcionó tan bien porque era en materia penal. Uh-huh. Aquí nosotros queremos hacer, y se lo externamos al secretario de Gobierno, sí, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, que nos atendió de manera excelente. Aquí también quiero hacer un reconocimiento al gobierno del Estado de Jalisco, que al ver esta situación, esta manifestación, se comportó de una gran manera. Salieron a atenderlos. Sí, la verdad, al diputado también Gerardo Quirino Velázquez tenía una agenda muy apretada y vino y se interesó en el tema. ¿Y qué les dijeron? Precisamente queremos hacer mesas de trabajo a partir de la siguiente semana, ponernos de acuerdo con ella y explicarle cómo vamos a atacar de raíz esto. Créeme que a mí como padre y como hombre, a mí no me beneficia en nada que una madre no vea a su hijo. Al contrario, me perjudica. Uh-huh. También como hombre me perjudica que una madre no vea a su hijo, que una abuelita no vea a su hijo, que un nieto no pueda estar con su mamá, que no reciban atención médica por este pleito entre adultos. Ya no sea hombre y mujer, entre adultos, que no supieron sanar una mala relación. ¿Sí? Claro.
Sí, pues insisto en que se deben de proteger los derechos de los niños, de proteger el bienestar de ellos y que no sean rehenes de ninguno, ni del papá ni de la mamá. Así Rodolfo, muchísimas gracias por habernos venido a acompañar y aquí a platicar un poco de lo que están haciendo y bueno, también pues por buscar la igualdad, digámoslo así, ¿no? La igualdad en ambas partes y que, bueno, pues creo que lo que debe de privilegiar es la justicia y que si es que uno o el otro comete alguna situación que no sea correcta, pues que se castigue de esa manera. Así es correcto. O sea, aquí lo que debe ponderar el Estado y todos nosotros como adultos es el interés superior de la niñez. O sea, debemos entender que el derecho de convivencia de los niños es de los niños, no es de los padres. Es de los niños, no es un capricho de mamá, no es un capricho de papá. Es el que debemos de proteger de manera irrestricta. No podemos permitir que nos traigan estas leyes de ideología de género de España y de Argentina que ya han fracasado y que hoy, lamentablemente, ocasionó que el niño Lucio Dupuy de 5 años falleciera por esta ley de violencia vicaria. Bien, Rodolfo, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes, gracias. Él es Rodolfo Ruiz Vega, integrante y miembro de la asociación Ex Hijos AC, no más hijos rehenes en Monterrey. Así que con esto llegamos a la parte final. Déjanos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre esta ley? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué opinan al respecto? Padres, madre, ¿qué opinan de toda esta situación? Por supuesto que nos encantaría conocer sus opiniones y que nos ayudara también a compartir, por supuesto, esta entrevista. Les recordamos que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, puede escuchar también esta entrevista. Estamos en Instagram y en Twitter para que nos siga como Búnker Informativo. Gracias.